hermanos como ustedes están reunidos hoy, domingo, Día del Señor, para alabar y bendecir su santo y bendito nombre. Amén, gloria a Dios. Ustedes son parte del plan de Dios. Hay mucha gente que dice: no me gusta la iglesia metodista porque son muy callados, son muy tranquilos. Me gusta mejor aquella iglesia que hay más movimiento. Hay otro que le dice: me gustaría una iglesia silenciosa. Hablaba el otro día una persona de que había una iglesia donde casi no se oían ruidos, pero gracias a Dios por la iglesia. Gloria a Dios. Porque usted asiste a la iglesia donde usted se sienta bien, donde usted esté a gusto. Entonces, por eso la iglesia es el plan de Dios, porque nos permite estar congregados en la casa de Dios todos los días, y lo que no pueden, aunque sea el domingo, el día del Señor. Gloria a Dios. Me van a ayudar a leer la palabra de Dios, y en el libro de Números, capítulo 25, verso 7, siempre vamos a estar hablando del clamor, de la oración. Siempre vamos a estar hablando de esto porque hemos decidido este año dedicarlo el año de la oración. El año de la oración. Y vamos a seguir orando, vamos a seguir clamando. Y en su programa ustedes vieron, ¿verdad?, todo lo que, por la cual estamos pidiendo la oración al Señor. Número 25:7. Y vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Número 25. Sí. Nosotros, ayer, estábamos conversando con Pedrito, Pedro, ¿cómo le dicen a Pedro? Con Pedro, el hijo de la hermana Margot. Ustedes saben que él sufrió un infarto, en el cual él mismo dice: Dios me dio un chance. Dios me dio un chance. Por el afán, la intensidad en que los médicos trabajaron, ¿verdad?, para que él mejorara su salud. Yo, hablando con él, le decía: mira, tú tienes un problema de corazón. Tu corazón tiene problema. Ahora, nosotros, los cristianos evangélicos, somos guerreros espirituales. Gloria a Dios. Somos guerreros espirituales. Y nosotros tenemos que pelear y tenemos que luchar contra las enfermedades. Ahora le decía: tienes autoridad para pelear contra la afección de tu corazón. Nosotros supuestamente debemos ser todos guerreros espirituales. Amén. Todos debemos de saber pelear, de saber guerrear contra las tinieblas. Yo le explicaba algunos pasajes de la Biblia. Algunos lo saben, otros no lo saben. Pero le decía: ¿quién envió
las enfermedades a Job. Vinieron del mismo infierno. Entonces le decía, las enfermedades no son de Dios. Y por si acaso te está preguntando por qué tú tienes esa afección, porque dice que mi mamá es cristiana. Aquí en la casa hay más cristianos. ¿Y por qué? Porque tú no tienes autoridad. Dice, si te paras en la esquina a querer dirigir el tránsito, los choferes no te van a hacer caso, porque no tienes autoridad. Ahora te ponen una ropa de amelia y te paras en la esquina, y sí te van a hacer caso, porque la ropa te da autoridad. Dice, y a nosotros, y le enseñé la Biblia nos da autoridad. Gloria a Dios. Nos da autoridad. Y la Biblia dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Y no solamente demonios, cualquier cosa que sea enviada por el enemigo, Dios permite. Dios la permite cuando estamos fuera de su voluntad. Y muchas veces dentro de su voluntad Él la permite. Tengo para decirle que aún en la adversidad, aún en el problema, aún lo que entendemos que es negativo, Dios se glorifica. Pero depende cómo manejamos el problema. Gloria a Dios. En la cruz del Calvario llevó todas nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras enfermedades. Él las llevó en la cruz del Calvario. Depositemos nuestras cargas en los brazos, a los pies del Señor. Aquí en este pasaje que estamos hablando de lanza en la mano, la congregación tomar la lanza en su mano y pelear. Dios nos ha dado el recurso de la oración. Debemos orar. Dice hermana Margot, mientras los médicos estaban luchando de forma física, yo luchaba de forma espiritual. Amén. Gloria a Yo Dios. comenzaba a decirle al Señor y pedirle al Señor, y le recordé a Él lo que Él mismo había dicho. Tú dijiste, Dios me dio un chance. Tiene que reconocer que Dios te dio una oportunidad. Entonces, mis hermanos, y le decía a él, generalmente hay naciones que son fuertes en su ejército. Hay naciones que son fuertes en su flota naval. Hay naciones que son fuertes en la fuerza aérea. Y dice, y le dije, las naciones que tienen más oportunidad de ganar una guerra son las que tienen una buena fuerza aérea. Si usted ablandó el enemigo desde el aire, ya es más fácil para el ejército ir a limpiar lo poco que dejó la fuerza aérea. La iglesia es el departamento de la fuerza aérea de Dios. Y la guerra la peleamos en los cielos. Gloria a Dios. Cuando usted gana la guerra en el cielo, ya no hay mucho que hacer en la tierra. Y recuerden lo que pasó en Jericó. Dios dijo, ¿qué iban a hacer? Primeramente cojan 12 sacerdotes delante, tocando 12 shofar, y denle vueltas a Jericó. Y cuando yo diga, griten, y los muros van a caer. No había fuerza aérea, pero sí había un ejército. Pero el ejército de Dios iba adelante, representado por 12 sacerdotes. Y
el ejército del pueblo iba detrás. Y después que el ejército de Dios, los 12 sacerdotes, delante del ejército, delante del pueblo, hicieron lo que Dios dijo, entonces cuando yo le diga, griten. Y cuando ustedes griten, los muros van a caer. Amén. Gloria a Dios. Tanto para ellos como para nosotros es difícil entender que eso funciona. Griten y los muros van a caer. Lógicamente, la lógica dice, eso no funciona. Pero lo que para nosotros funciona, para lo que nosotros dice que no funciona, para Dios funciona. Amén. Gloria a Dios. Y después de dar la vuelta, hacer lo que Dios dijo y de gritar, los muros cayeron. Porque ya se había hecho el trabajo en el cielo. Y entonces cuando cayeron los muros entró el ejército físico, entró el segundo ejército y pudieron hacer el trabajo que Dios le había mandado y pudieron cruzar y seguir su camino. Dios es bueno. Amén. Y para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Amén. Gloria a Dios. Jueces 16:28. ¿Quién me lo lee? Jueces 16:28. Jueces capítulo 16, verso 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Amén. Siempre vamos a ver el clamor, la oración, el ruego, la súplica delante de la presencia de Dios. Siempre vamos a tener hombres y mujeres de Dios orando, suplicando, pidiendo, rogando, intercediendo. Ahora, muchas veces habrá un ruego que nosotros vamos a hacer porque situaciones foráneas, situaciones inesperadas, situaciones que no son provocadas por nosotros, vienen a nuestras vidas. Pero muchas veces son cosas que las provocamos nosotros. Y ustedes conocen todos, hasta los niños conocen la historia de Sansón. Ustedes pueden decir, ¿esto fue un caso fortuito o fue un caso que se lo provocó Sansón? Sansón se lo provocó. Y muchas veces hay cosas que le pasan a ustedes que son provocadas, o vamos a incluirnos todos, que nos pasan a nosotros, que son provocadas, las provocamos nosotros. Yo fui a una oficina y estoy hablando con una persona y digo, ¿por qué esa señora tiene el carácter tan fuerte, tan negativo? Y dice, bueno, el problema